Presento al doctor Javier Dolorier, especialista en temas laborales, él es abogado laboralista, para hablar de la suspensión perfecta. Porque muchos dicen, qué bacán, Juntos por el Perú, a través de la congresista Silvia Sanz, se han preocupado por los trabajadores. Y hoy lo anunció el ministro de Trabajo, Gilbert Maraví, y además salió publicado en el Diario Oficial Peruano que a través del decreto de urgencia 087-2021 se puso fin a la figura de suspensión perfecta que fue aplicada por muchas empresas ante la crisis, obviamente, sanitaria. ¿Qué tan bueno es? ¿Hasta qué punto esto es populista y en la práctica no va a generar ningún tipo de beneficio al trabajador? Se lo comento a mi invitado, se lo pregunto a Javier Dolorier. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Juliana? Un gusto estar nuevamente acá contigo. Gracias. A ver, hay quienes dicen, claro, las empresas recibieron muchas reactivas, no subsidio, pero este préstamo por parte del Estado, y lejos de pagar los sueldos a los trabajadores, se la han gastado en un montón de cosas y se han olvidado de la parte humana. Entonces, bien hecho que exista este decreto de urgencia que anula esta figura. Sí, pero digamos, no todas las personas recibieron todas las empresas recibieron reactiva. Pero, a ver, el enfoque tiene que partir desde mi punto de vista viendo primero los datos. Hay un viejo adagio que dice, dato mata relato. ¿Bien? La figura de la suspensión perfecta laboral, ¿a cuántos trabajadores afectó? Según información del propio Ministerio de Trabajo, a 180.000 trabajadores. Y en el programa se dieron bonos, se liberalizó la CTS y se dieron cierto tipo de facilidades. Es cierto que se flexibilizó la suspensión laboral perfecta, pero avanzado el proceso de vacunación y la reactivación de la economía, muchísimos trabajadores se han reincorporado a laborar. Y hoy día solamente estaba afectado un 0,3% de los trabajadores formalmente contratados. ¿Cuánto es eso? 10.000 trabajadores. O sea, de los 180.000 que pasaron a esta figura de la suspensión perfecta durante la pandemia, hoy solamente queda... Solamente un aproximado de 10.000 trabajadores, según información dada por el mismo exministro de Trabajo, el doctor Javier Palacios. Pero, ¿a qué sectores compete esto? ¿En qué sectores se encuentran esos 10.000 trabajadores? A los sectores más golpeados por la pandemia, sectores que todavía no logran reactivarse, digamos, turismo. Entretenimiento. ¿Bien? Entretenimiento, transporte aéreo y terrestre, que no alcanza, y restaurantes. Son sectores los más duramente golpeados que todavía, por restricciones, no alcanzan a tener el número suficiente de trabajadores. De modo tal que esto realmente es una reivindicación, un logro que se pueda mostrar, yo considero que no. Claro, porque hoy veía a varias personas a través de Twitter que decían, yo pasé a la suspensión perfecta, pero sabía que mi puesto estaba allí, que cuando la empresa a la que pertenezco recupere un poco su capital y pueda, digamos, nivelarse en materia económica, yo voy a volver. Sin embargo, este tiempo de licencia, por decirlo de alguna manera, me ha servido para hacer otros trabajos con la seguridad de que tengo un trabajo, un empleo formal. Ahora no lo voy a tener, por lo tanto la suspensión perfecta ahora sí va a generar despidos masivos. Claro, ¿qué es lo que...? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Fundamentalmente, el 3 de octubre va un trabajador a la empresa y, señor, ya se acabó la suspensión laboral perfecta, me tienes que dar empleo. Y aun cuando me des empleo, me tienes que pagar el sueldo. ¿Puede oponerse a eso la empresa? En principio hay un mandato legal. Pero ¿qué puede pasar? Que la empresa despida al trabajador, le diga, nos vemos en tribunales y de acá a 4 años te voy a tener que reponer si es que estoy. ¿Pero lo tiene que liquidar o no? En ese momento lo despide, le liquidará con la poca liquidación que quede, pero lo puede despedir. Otras empresas, simplemente que no van a poder soportar este impacto, pueden liquidarse y fraudulentamente reabrir con otra razón social. Por lo tanto, la informalidad que alcanzó, me contabas, un 85% por esta crisis sanitaria, esta crisis económica, puede llegar a 90-95%. Podría tener ese efecto en cascada. Otras empresas podrán iniciar procesos de cese colectivo, es decir, la posibilidad de que se incorpore realmente este grupo de trabajadores es muy reducida. Es cierto, Juliana, que muchas empresas utilizaron indebidamente esta figura. Así es. ¿Cómo? Tenían trabajadores de suspensión perfecta, pasaron algunos, reintegraron algunos, pero otros no, y contrataban trabajadores a un menor costo o practicantes. Pero ¿cuál era la solución a eso? Una realmente función fiscalizadora por parte de Sunafil y denuncias de los trabajadores y sanciones duras a esas empresas. ¿Por qué se ha optado por demonizar esta figura
y traer este efecto que yo considero que no va a ser beneficioso. Eso justamente le iba a consultar, ¿no? ¿Qué otra salida que pueda darle tranquilidad, beneficiar al trabajador, ¿no? Porque, claro, la suspensión perfecta es lo que ya ha sido anulado a través de decreto de urgencia, no hay nada que hacer. Pero de pronto habían otras salidas y, claro, usted me explica que efectivamente esta que acaba de mencionar hubiera sido la más práctica, tomando en cuenta además que solamente quedan 10.000 trabajadores que están, digamos, en esta modalidad de suspensión perfecta. Cuando vayan a decir, efectivamente, a partir del 3 de octubre, ¿no? Ya me toca regresar, si la empresa no tiene, no lo va a reincorporar. ¿Cómo lo va a reincorporar si no tiene plata? En efecto, las empresas más afectadas, que es donde se encuentran esos trabajadores, van a tomar algunas de estas medidas o decisiones. Pero esta situación tiene que enmarcarse dentro de algo más general. Es decir, ¿cuántos trabajadores pasaron de tener un empleo formal a la informalidad? ¿Cuántos? Más de 2 millones de trabajadores perdieron el empleo durante la pandemia. La suspensión perfecta de labores no generó el desempleo, lo generó la pandemia y la cuarentena dramática y drástica a la que fuimos sometidos. ¿Cuál sería la solución? Es generar condiciones para que la inversión y la confianza generen más empleo productivo y formal. Esa es la vía, pero parece que desde el Ejecutivo, por razones ideológicas, no lo están comprendiendo. Yo no he escuchado al ministro de Economía un plan de fomento de inversiones para generar empleo formal. Lo que se está creando es un fondo de empleo temporal, pero viene desde el Estado, cuando el 85% del empleo en el Perú está generado por la inversión privada. Y esto lo dicen todos los economistas, y yo repito y hago eco de lo que ellos dicen, pero hay que tener un mínimo de criterio para poder considerar que esa es la solución, para que no solamente estos 10.000 trabajadores sujetos a suspensión laboral perfecta se reintegren en un empleo formal, sino que la gran masa, el gran número de trabajadores perjudicados durante la pandemia se integren adecuadamente al empleo formal, teniendo beneficios sociales y protección social. Claro, para esto en realidad no solamente tendría que haber una fiscalización bastante más exhaustiva por parte de Sunafil, sino también un seguimiento a aquellas empresas que recibieron reactiva y que le debieron dar prioridad al lado humano y decir, ok, si tengo esta plata, pues de pronto dejo de alquilar una oficina, que se me va un montón de dinero, para no tener que mandar a suspensión perfecta o peor aún, despedir a personas que forman parte de mi negocio. Pero nadie fiscalizó y hay empresas y se sabe que agarraron reactiva y invirtieron por aquí, invirtieron por allá, de manera clandestina muchos, generando más informalidad y sacándole la vuelta a la razón de ser de este préstamo por parte del Estado. Sí, y la vía, se cruzan dos informaciones, todos los que recibieron reactiva y todos los que solicitaron suspensión laboral perfecta. Se hace un match de ambas información y dice, a ver, tú que recibiste reactiva y también suspendiste laboralmente a tus trabajadores, ¿qué has hecho? ¿Has reincorporado? ¿Has contratado nuevo personal? ¿Tienes practicantes? Y sancionar a esas empresas, pero no, se ha ido por el expediente más fácil, más sencillo de suspender. Y más populista, ¿no? Porque suena maravilloso. Ya no suspensión perfecta, a ti que te maltrataron, que te mandaron a tu casa, que no te pagan y te han hecho creer que esta es la figura que más conviene cuando es un despido disfrazado. Aquí estamos nosotros, ¿no? Los súper izquierdistas para salvarte el pellejo y les están generando más problemas porque además no los van a liquidar, ni siquiera es que se van a ir con un monto de dinero como para poder invertir en un pequeño negocio. Eso no va a pasar. Efectivamente, todo pasaría por ver qué empresas realmente hicieron mal uso de esta figura y sancionarlas. Pero lo que va a pasar es lo que hemos comentado, pero además la figura de la suspensión laboral perfecta, tal como está llamada de alguna manera en nuestra legislación, todavía existe en el Decreto Supremo 003/97-TR, que reconoce un procedimiento administrativo para que una empresa pueda recurrir al procedimiento de suspensión laboral perfecta, cumpliendo requisitos, formatos, etcétera, etcétera. Pero no es que se ha eliminado esta figura, pero además, todavía existe en la ley. Existe en la ley, porque lo que hay es un decreto de urgencia, efectivamente. Que era un procedimiento muy expeditivo, muy flexible, y que en algún momento tenía que terminar, y estaba terminando. Y de un dato importante, ¿qué va a pasar si es que, o esperemos que no pase, una tercera ola? ¿Qué va a pasar si viene una tercera ola y vienen otra vez restricciones a aforos, a actividades económicas, al tiempo de trabajo? Y si no hay suspensión laboral perfecta,
¿Qué va a pasar en Van a ese tener que caso? despedir y van a venir los despidos masivos y más informalidad, más desempleo y más pobreza. En efecto. Esperemos que no suceda, pero si la es algo- tendencia podría ser esa. Si es algo, doctor Dolorier, tan fácil de entender, la causa, el efecto, las consecuencias, o sea, no hay nadie mínimamente inteligente, digamos, desde el Congreso que propone esta medida y del Ejecutivo que al final no solamente la acepta, la acata, sino que lo aplauden y lo presentan como gran noticia para darse cuenta de que el análisis tiene que ser más profundo porque finalmente estamos hablando de el empleo de tantísimos peruanos y de lo que podría pasar con más frente efectivamente a un nuevo golpe económico ante una tercera ola. ¿Tan difícil es de entender, de que alguien se los explique? Lo que yo creo es que cuando se legisla y se regula por conceptos ideológicos, uno no tiene en cuenta la información y la data y la estadística, aunque se presente de una manera evidente ante uno. Entonces uno se obnubila ante esos criterios, pero todavía creo que hay tiempo de tomar algunos reactivos y algunas soluciones ante esto, y yo creo que tendría que venir por parte del Congreso. ¿Y qué va a pasar con la nueva propuesta, el proyecto de ley que ya está preparando Juntos por el Perú? También, recuperar el derecho de los trabajadores afectados por suspensión perfecta. Yo creo que se está orientando a lo mismo, ¿no? A básicamente lo que tenemos aquí, que es este decreto de urgencia ya dejaría sin sentido esos proyectos presentados también por la congresista Bazán, que se orientaban a lo mismo y se presenta como un gran logro, ¿no? Claro, porque suena maravilloso, ¿no? Y uno dice, qué bacán, ¿no? Se preocupan por nosotros, por los trabajadores, pero no es así, en la práctica no es así, y es bueno que haya venido usted al programa para poder hacernos entender, aterrizar en un asunto que puede ser muy complicado, pero como siempre, explicado de manera dinámica, la gente pues la tiene clara. Es tremendo realmente, es tremendo porque no se puede hacer populismo en función a lo que la gente realmente necesita. Y Una genera- fiscalización por sí. parte de SUNAFIL impecable. Eso hubiera sido. Y los inspectores de trabajo son muy diestros y muy perspicaces en eso. Pero la solución ha ido por otro lado y esperemos que las consecuencias no sean las que estamos comentando. Ojalá, ojalá, de verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor A ti, Dolorier, muchísimas gracias. por haber venido. Nos queda